a ti. ¿Cómo tu mente debe ser para pedir a Dios lo correcto, lo del cielo? Pero es al cielo que vamos. Entonces tenemos que decidir las cosas del cielo. Hermanos, el hombre pasa pidiendo. A veces hasta el hombre duda de Dios. Por un simple viento que pasa, ya el hombre duda que Dios está viendo a otra persona y no está viendo a él. ¿Usted no cree que debemos dudar de Dios? ¿Usted no cree que debemos dudar de Dios? ¿Sabe que Dios no ha quitado toda duda del hombre? Dios no ha quitado toda duda del hombre. Pero una cosa sí, Dios ha dado al hombre suficiente evidencia para que el hombre cree que es Dios. No podemos dudar de Dios. Dios es el omnisapiente, omnipotente. Por eso el Señor nos dice: pedid. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados. Quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. ¿Saben? A veces pedimos a Dios cosas que no necesitamos solamente por codicia, porque hemos visto que mi vecino tiene un carro nuevo, yo quiero un carro nuevo. Mi vecino ha pintado su casa, yo también quiero pintar mi casa. Mi vecino me pide: ¿tú tienes un poco de agua para mí? No, yo no tengo. Hermanos, Dios está dispuesto a darnos. Mira, ¿saben una cosa? La palabra de Dios nunca fallará. Nunca. Toda la Biblia, si vemos en toda la Biblia, todos los acontecimientos de Dios, toda palabra que sale de la boca de Jehová son verdaderos y van a ser cumplidos en el momento preciso. Momento preciso. Ahora, ¿en cuál camino tú quieres andar? Si tú estás en el camino donde Dios no está,
todavía por el amor de Dios, Dios tiene las manos extendidas para decirte, ven, todavía. Mis hermanos, llegará el momento. No creen. Por la razón que tantas cosas están ocurriendo ahora en nuestra vista. En todos los países del mundo ocurren cosas. Si no es huelga, hay terremoto, hay inundación, hay tantas cosas, fenómenos que nunca tú has escuchado, pero están ahí. Pero ¿saben una cosa? Cada país decidirá su precio. A cada país va a empezar las que quebrantan la ley de Dios van a tener también la furia de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿saben? Todo lo que hay en eso es Satanás. Satanás procura para que en el mundo haya un antitiempo de angustia. Eso no crea un antitiempo. Pone que la vista del hombre no puede ver a Dios. Ocupa el corazón del hombre en cosas. ¿Saben? No todas las cosas que recibimos por el teléfono hay que leerlo. Tantas mentiras que hay, tantas cosas y creemos en esas cosas. Pero ¿qué hace Satanás? Pone esas cosas, pone mentiras que casi tú crees. Pone sus agentes para que pongan esas cosas y tú crees y olvidas de la escritura, olvidas de escudriñar tu corazón. El Señor dice, escudriñar tu corazón. Ahora, si tú pasas todo el tiempo leyendo esas cosas por tu teléfono y preguntando, ¿será cierto? Ah, es verdad. ¿Qué quiere Satanás hacer con tu mente? Quiere que tu mente se vuelva como quiere que tu mente no vea a Dios. Vamos a ponerlo así. Él no quiere. Mis hermanos, el impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida en Cristo. Si tú no estás en Cristo, es imposible que Dios pueda impartir el Espíritu en ti. Es imposible. ¿Saben por qué? Entramos en el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a ver lo que dice el Señor. San Juan, capítulo 15. Vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Saben, mis hermanos? Lo que el hombre no desea es repetir las cosas de Dios. Siempre quiere sacar algo nuevo, pero
La buena nueva está aquí. Mira, para tú crecer, debes andar. ¿Sabes cuántas veces tú caíste antes de poder pararte sobre tus pies para decir, ahora yo puedo andar? Y si tú puedes andar, no puedes andar tú solo. Es tu papá o tu mamá que te va a guiar. Ven aquí, hijo. Pero el Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará. Y a los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho. Y será hecho. ¿Sabe? El hombre no tiene paciencia para esperar al Señor. Ni en el comer, ni en el vestir, ni en el andar. El hombre no tiene paciencia para esperar al Señor. Mis hermanos, el tiempo es ya. Satanás sí no juega con nadie. Las flechas que Satanás va a soltar son dirigidas. Él no falla. Por eso el hombre debe permanecer en Jesús. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Con solo pronunciar el nombre de Jesús, solo pronunciarlo, el Señor abrirá caminos para que tú puedas entender. El Señor te va a remodelar, como se dice, remodelar una casa. El Señor va a cambiar tu mente. Por eso, mis hermanos, es importante que el hombre conozca la palabra de Dios y toma la palabra de Dios y permita que la palabra de Dios hace un cambio en su corazón. Pero si tú no crees, si tú lees y no crees, cuando el Señor viene, esa luz, ¿saben por qué el Señor te va a ver? ¿Saben por qué el Señor te va a ver? Porque Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la luz. Ahora, si tú comes de la palabra, tú no crees que vas a poner como luz. ¿Saben por qué la gente te dice: tú pareces muy extraño?
porque tú llevas esa luz, pero tú mismo no puedes ver esa luz. ¿Sabe por qué el Señor hace cosas dentro de ti y fuera de tu alcance que a veces tú dices, Señor, te agradezco? ¿Sabe por qué? Para que tú no vayas a orgullecerse. Gracias. ¿Sabe que el hombre tiene eso bien ahí en su corazón? Por cualquier cosa el hombre se pone orgulloso. No que el orgullo lo coge ahí, es la situación que pone que el hombre saca el orgullo que tiene. ¿Sabe? El orgullo del hombre está ahí está. Y Satanás sabe que el hombre tiene eso. Y hace y pone cosas, no cosas malas. ¿Tú crees que si tú recibes, llega a tu casa, tú recibes, aquí un carro de paquete, tu papá te envió eso para ti, tu corazón se va ahí, no quiere dar a ninguna persona una cola, es tu carro, no quiere que nadie llegue? Cuando tú mueves en la calle, tú no quieres que ningún carro vaya pegando de ti, ni delante de ti. Ese hombre, Dios ha dicho que ese hombre tiene poder. Yo estaba comentando a un amigo mío, aquí, Elvin, le estaba diciendo, usted no sabe que Satanás puede conducir. ¿Sabe que Satanás puede manejar? ¿Sí? ¿Tú no sabes que Satanás puede manejar y maneja bien? ¿Tú no ves estas postes de luz que tienen una distancia de 50 metros cada uno, si no me equivoco? Y cualquier motociclista o un carro se coloca en una ¿cómo se dice? En una situación, un desbalance, y va a chocar directamente al poste. ¿Por qué en toda esa distancia no pasa a pegar en el monte? Venía un carro de Bandaval pasando una fila de carros y pasando y cogiendo una señora que estaba en la parada. ¿Por qué no pasó por allá? Mis hermanos, hay una estructura entre el cielo y la tierra que no conocemos, pero Dios ha dicho a nosotros que está. Pero ignoramos esas cosas. ¿Sabe por qué ignoramos esas cosas? Porque no conocemos a Jesús. Estamos pendientes de todas las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Todas. Pero a Jesús no lo conocemos. Queremos llenar nuestro corazón con todo lo que es malo por la verdad. Está sucediendo ahí en eso. Satanás viene para que cuando llega el tiempo de gracia, cuando se cierra el tiempo de gracia, mis hermanos, no hay oportunidad, porque tu corazón está cargado ya. No tienes tiempo para estudiar. ¿Estás cansada? ¿Pasas trabajando?
no tienes tiempo para dedicar un tiempo al Señor. Si oras, esos 5 minutos que tú oras pidiendo al Señor que te proteja en el camino, si pides al Señor, es una bendición conforme a tu voluntad. Tú pides al Señor. ¿Qué quiere el hombre? Mis hermanos, es poquito las cosas que están sucediendo ahora. Es poco las cosas que están ocurriendo en el mundo ahora. Cuando llega el tiempo de angustia, las tribulaciones, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros, mis hermanos? ¿Saben? El libro de San Juan me enseñó mucho. Me enseñó a conocer a Jesús. Jesús está en toda la Biblia, relacionado en toda la Biblia. Pero yo personalmente conocí a Jesús en el libro de San Juan. Yo no sé, tal vez tú has conocido al Señor en Génesis, tal vez tú vas a conocer al Señor en Apocalipsis, pero el Señor me dio un punto de vista. A eso tú tienes que fijar. Y dice en el capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en Él que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el versículo 35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera. Nunca el Señor te va a echar afuera. ¿Saben, mis hermanos? A veces decimos que son las cosas del mundo que arranca al hombre de las manos de Jesús. Eso no es verdad.
Jesús tiene una promesa. Y esa promesa es: el enemigo nunca arrancará de la mano de Cristo a aquel que sencillamente confía en las promesas del Señor. Mis hermanos, yo no puedo hacerte creer, no puedo. Si tú abrirás el corazón que tú tienes, solo tú lo puedes abrir para el Señor. Y si el Señor entra, si el Señor entra en tu corazón, no hay nadie que pueda abrir esa puerta sino el Señor mismo. Pero ¿sabe por qué el Señor no lo abre? Porque quiere estar ahí en tu corazón. Ahí quiere estar. Hay cosas que tú has pedido, Señor, que todavía no has recibido. Hay cosas que tú dices: ¿por qué yo no? ¿Estás enfermo? ¿Tiene un corazón que tú dices: yo no puedo perdonar? Necesito querer más. Hermanos, en la cruz del Calvario, Jesús derramó su sangre para todos aquellos de este tiempo, de aquello en lo que van a vivir. Si hoy en tu corazón tú dices: ¿por qué el Señor ha demorado? Tal vez es por ti. Tal vez el Señor espera por ti confesar eso lo que tú tienes en tu corazón, esa duda que tú llevas en tu corazón, diciendo que ¿por qué yo no? ¿Saben? Lo rico en todo eso, el Señor, aunque te ponga eso, esa vara, aunque el Señor ponga esa vara, porque Él es el único que puede revelar las cosas que van a suceder. Él es el único que puede leer tu corazón. Si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, es el Señor que está dentro de tu corazón. Mis hermanos, las evidencias son tantas. Las cosas que están sucediendo son tantos, porque la Biblia ha dicho a nosotros que vendrá tiempo de turbulencias. ¿Cuánto tiempo ha quedado para que el Señor deje de interceder para nosotros? ¿Cuánto? Tal vez para mí será mañana, tal vez para ti será hoy. Por eso el Señor ha dicho en su palabra en 1 de Juan capítulo 1: si confesáis tus pecados, si confesáis tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte. Eso es lo que el Señor desea del hombre.
y serás limpio. Serás limpio de toda injusticia. Todas, no un poquito, todas. Hermanos, que cada uno de nosotros podemos tener ese gozo de creer. Te amas a ti mismo, amas a Dios, el Señor espera por ti. Llegará el tiempo cuando el hombre va a pasar buscando la verdad y no lo va a encontrar, porque el Espíritu de Dios no va a luchar con el hombre para todo el tiempo. Cuando Jesús deja de interceder, no habrá intercesión más, no hay abogado más, no hay, solamente nos espera el Rey de Reyes para venir a nosotros. Que Dios nos da esa bendición que podemos estar alistado. Vamos a cantar el himno 169, así vamos a alistarnos. Vamos a descender, vamos a colocarnos de pie.